Al iniciar esta quinta semana del tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 12, 20 al 33. El texto dice así: En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora, mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por eso he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte con la que iba a morir. Juan nos dice que el relato que les he leído sucedió a puertas de celebrar la Pascua judía. Como saben, la Pascua era una de las principales celebraciones religiosas del pueblo judío y venía mucha gente de todas partes de Israel a celebrarla. El texto de hoy nos dice que a la fiesta también fueron algunos griegos. Seguramente se trataba de judíos que vivían fuera de Israel, pero el pueblo los llamaba griegos, pues aunque mantenían las costumbres religiosas judías, su lengua materna era ya el griego. Juan nos hace notar que las noticias acerca de Jesús habían llegado a tierras lejanas y que muchos judíos griegos habían oído de Jesús y querían conocerlo. Estos se acercaron a Felipe, que era galileo de Betsaida, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe es un nombre que deriva del griego. Probablemente el apóstol sabía griego. Entonces, junto con Andrés, fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Extrañamente, Jesús, en lugar de responder al pedido de los apóstoles, habla de su hora. Jesús anuncia a todos, a los judíos y a los judíos griegos, que ha llegado su hora. ¿Por qué? Porque su hora tiene un alcance universal. Es para todo el mundo. El texto de hoy quiere que nos ubiquemos, que nos demos cuenta que nos encontramos ya en los últimos tiempos, en los tiempos del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pues la Pascua está cerca, y en las fiestas matarán a Jesús. Durante siglos los profetas han ido anunciando al pueblo que el cumplimiento de las promesas de Dios tendría lugar en los últimos tiempos. Y el pueblo judío esperaba con ansias esos últimos tiempos, ese día. Y ahora Jesús anuncia que la hora de ese cumplimiento está cerca. Bueno, pues una de las promesas que Dios cumplirá al final de los tiempos es que establecerá una alianza nueva con su pueblo. Jeremías 31, 31 al 34 nos anuncia esta nueva alianza. Dice Jeremías: Una alianza nueva, no como la alianza anterior, la que hice con sus padres y que ellos rompieron. Esa primera alianza no se cumplió, pues aunque Dios fue fiel, el pueblo no lo fue. En cambio, esa nueva alianza que Dios hará con nosotros no se podrá romper, porque no será externa ni de formas, sino interna y profunda. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, dice Dios. Y de esta manera yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Bueno, pues el cristianismo sostiene que en Jesús el Padre hizo realidad esta nueva alianza. Y ella se realizó en la vida de Jesús, pero particularmente en su Pascua, es decir, en su muerte y resurrección. Y a esto alude la mención de la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. A la primera alianza la llamamos el Antiguo Testamento, y a la nueva alianza hecha por Jesús la llamamos el Nuevo Testamento. Bueno, pues la Pascua de Jesús es el inicio de la nueva alianza entre Dios y los hombres. La sangre derramada por Jesús sella la alianza por parte de los hombres. Él es la víctima ofrecida en este pacto. Y la resurrección confirma la alianza por parte de Dios. Por eso es que la celebración de la Pascua que iniciaremos en unos días más es tan importante para nosotros. Pues gracias al acto generoso y heroico de Jesús, ahora nos encontramos en una situación nueva. Gracias a Él, Dios ha sellado una nueva alianza con nosotros, una alianza eterna, indestructible. Gracias a Él es posible vivir de nuevo. Gracias a Él es posible hacer que este mundo sea mejor, y gracias a Él es posible llegar a ser felices aquí y ahora, y después ser felices para siempre. Entonces, al anunciar la llegada de su hora, Jesús nos ofrece 3 enseñanzas que explican su sentido. La primera enseñanza es que para la nueva alianza hay que ser como el grano de trigo. Dice el texto: les aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. En esta afirmación Jesús alude a su muerte como algo bueno y que vale la pena. Pero ¿cómo puede ser que la muerte de una persona sea positiva? Como esto no es fácil de entender, Jesús usa la imagen del trigo. El grano de trigo se realiza muriendo, pues su fin es dar fruto, multiplicarse. Y para multiplicarse es necesario que busque caer en tierra y así brotar de nuevo, aunque esto le signifique morir. Jesús nos quiere enseñar que nuestras vidas deben ser como la del grano de trigo que cae en tierra. Si queremos que ellas sean fecundas y que participen de la nueva alianza, tenemos que entregarla a Dios para que disponga de nosotros como quiera. Pues es con la entrega, con la donación de nuestras vidas, como damos fruto. ¿Y de qué manera entregamos nuestras vidas para que la nueva alianza sea eficaz? Ayudando a Dios, es decir, eligiendo lo que Él quiere y haciendo lo que Él quiere. Y elegir lo que Él quiere y hacer siempre su voluntad es o significa entregar nuestras vidas. Si hacemos así, con nuestra colaboración, Dios reinará en medio nuestro. Pero no es que Dios dependa de nosotros, sino que Él ha querido que sea así. Él ha querido respetar nuestra libertad, no forzarnos a participar de su reino y reinar con la colaboración de los que quieran ayudarlo. La segunda enseñanza es que el ser como el grano de trigo supone evitar todo egoísmo y más bien actuar con generosidad. Por eso dice el texto: el que se ama a sí mismo se pierde. Es decir, aquel que actúa de forma egoísta y no se entrega ni colabora, no participará de la nueva alianza, ni de la vida que trae, ni de su felicidad. En cambio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Es decir, quien se dona a sí mismo y pasa por encima de sus deseos e intereses personales, el que se entrega a la causa de Jesús y sigue su camino, le convenga o no le convenga, ese vivirá. El que es capaz de hacer como el trigo que cae en tierra y muere, a fin de propiciar la vida, ese tendrá la vida eterna. Y la tercera enseñanza es que para ser como el grano de trigo y poder dar fruto, hay que hacer como Él y estar donde Él está. Dice el texto: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Aquí se pone difícil la cosa, pues su camino puede llevarnos a la muerte. Esto ciertamente es algo que nadie quiere,
Tampoco lo quiso Jesús. La posibilidad de morir nos angustia, así como también angustió a Jesús. Por eso, ante su captura y su muerte inminente, Jesús dice: ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. A la luz de su cercana muerte, Jesús rechaza la tentación de abandonar y afirma: por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces el Padre lo consuela y le confirma su camino. Y en ese momento se escuchó una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Efectivamente, solo el camino de Jesús es el que produce vida y establece la nueva alianza entre Dios y nosotros. Si queremos participar de esta nueva alianza y vivir para siempre, tenemos que caminar su camino. Si lo hacemos, estaremos donde Él está y el Padre se ocupará de nosotros y nos premiará. El Evangelio termina con la confusión de la gente. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Como no distinguimos la voz del Padre, se nos hace difícil aceptar el camino del Hijo. Por eso es necesario buscar a Dios en la oración, para distinguir lo que Él quiere de nosotros. El relato concluye con la afirmación de Jesús de querer ser trigo para el mundo. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y esto lo decía para darnos a entender que iba a morir crucificado. En conclusión, los invito a preguntarnos. Primero, ¿estoy dispuesto a ser como el trigo y dar vida para que Dios reine? ¿Estoy dispuesto y deseoso de colaborar con Dios en lo que quiera? Segundo, ¿estoy dispuesto a ser generoso y a poner el bien de los demás por encima de mi propio bien, de mis deseos y de mis gustos personales? Y tercero, ¿estoy dispuesto a caminar su camino aunque ello nos pueda llevar a dificultades y hasta muertes? Pidámosle pues al Padre ser capaces de distinguir su voz en medio del ruido del mundo, a fin de poder elegir y hacer lo que Él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.